Saludos amigos y amigas de mi querido Cerro Guasapa. Miren, hoy estamos desde aquí, de estos lugares tan bonitos, ¿verdad? Con estos paisajes chulada, ¿verdad? Eh, Venimos desde allá, miren, desde la piedra, el sope de allá, ¿verdad? De hacer un material, de hacer un material de esa parte, ¿verdad? Ahí lo van a ver, ahí van a ver muchas chuladas de paisajes. Miren, aquí pueden ver, ¿verdad? Todo este caracol de cerro, cómo se hace, ¿verdad? Todo está abandonada. El cerro de Guasapa es así, ¿verdad? Aquí estamos en las puntas del cerro de Guasapa, ¿verdad? Y el cerro se compone de un montón de ¿cómo se llama?, de elevaciones, ¿verdad? Eh, un poco cuando le llaman al cerro como la diosa dormida, ¿verdad? El campanario viene siendo como los pechos, ¿verdad? El campanario viene siendo como los pechos. Esta parte, esta parte de aquí del Peña Colorada viene siendo como la parte como que está recostada. Los lirios que está del otro lado, donde les he hecho material también, en los lirios aparece como que fuera la cabeza, ¿va? El cabello extendido, ¿sí, verdad? Y esa parte del campanario parece como que fueran los pechos. Esta parte pareciera que como que tiene las rodillas levantadas, ¿verdad? Como que está acostada y tiene levantadas y las tiene extendidas los pies, ¿verdad? Esta parte es la que hace esa parte de los, como de los pies extendidos. Así, cuando uno ve el cerro de Guasapa, de aquellas partes por las tardes, ¿verdad? De allá de la parte del oriente se ve así, ¿verdad? Por eso el Cerro Guasapa le llaman la diosa dormida, donde hubieron miles de batallas, ¿verdad? Miles de batallas en este Cerro de Guasapa. Este, el Cerro de Guasapa, como les decía en otro anterior material, siempre fue para nosotros, como gente, por decirles como guerrilla, siempre fue como el lugar de mucho, de mucha comunicación, ¿verdad? Por decirles, era necesario mantener este cerro, porque el cerro le permitía tener, tener contacto con las unidades urbanas que operaban en el cerro, en la parte de la capital de San Salvador, ¿verdad? Porque las unidades que operaban en San Salvador se necesitaba. Si nosotros hubiéramos estado en Chalate, era muy difícil que nosotros pudiéramos comunicarnos directamente con las unidades que operaban a nivel urbano. Y les voy a decir por qué era tan importante, porque el Cerro de Guasapa permitía eso, ¿verdad? Permitía comunicarse, porque también la ciudad de San Salvador a nosotros nos sirvió como parte para podernos abastecer, ¿verdad? De medicina. Entonces había que tener contacto con las unidades que operaban en San Salvador, ¿verdad? Entonces le decía uno, por decirle, las unidades de logística, ¿verdad? Les hablo por la FAL, ¿verdad? La FAL decía, mira, necesito que me consigas tantas jeringas, tantos paquetes de medicina, ¿verdad? Necesito que me consigas tantas jeringas, me consigas tantos bisturí, ¿verdad? En aquellos tiempos que se usaban mucho para la operación, la penicilina que se usaba mucho, ¿verdad? En esto, ¿verdad? Por ponerle las heridas para que no se fueran a infectar, ¿verdad? Entonces, era importante este cerro, tanto como para la guerrilla como para el ejército. Ya les he dicho que en esa parte estaba la base, la repetidora de la, ¿cómo se llama? Del ejército, ¿verdad? Ahí estaba la repetidora, que les permitía comunicarse si estaban operando en Morazán, ¿verdad? Para los batallones élites, ¿verdad? Los batallones Viris, de reacción inmediata, como el Bracamonte, como el Belloso, como el Atlacat. Entonces les permitía, ¿verdad? Estaban operando en Morazán, por decirles. Aquí, si estaba el Atlacate operando en Morazán, aquí en este lugar habían 5 o 6 radiooperadores, ¿verdad? Que les estaba cayendo la información a ellos ahí y ellos la estaban transmitiendo al Estado Mayor, ¿verdad? Para que el Estado Mayor les brindara, ¿verdad? Necesitan evacuar amputados, EAS, MEAS, ¿verdad? EAS, como les decía, son heridos, MEAS, muertos, ¿verdad? A veces la Tlacat usaba mucho cuando eran amputados por las minas, decían así mucho, ¿verdad? Tengo un jocote, decían, tengo un jocote. Entonces, les digo, hay muchos camaradas que todavía no les cae el 20 que en la guerrilla era tan estratégica, tan inteligente, tenía la capacidad, lograron desarrollar, la guerrilla logró desarrollar unos sistemas de inteligencia excelentes. Entre esos entraban los camaradas que rastreaban toda la comunicación del ejército, ¿verdad? Hoy uno les cuenta, les dice y dice, no creen, ¿verdad? No creen, pero era así, pues, ¿verdad? Entonces, esa era la parte importante de mi querido Cerro de Guasapa, porque era como un puente, ¿verdad? Muchas veces oí, ¿verdad? He oído
como historias a veces que digo yo, no les caen el 20, ¿verdad? Había que a veces darle, había que como recibir órdenes, ¿verdad? Y necesitaban, a veces se necesitaban como, mira, necesito que hagas un golpe, que pegues un golpe en tal lugar a los comandos urbanos, ¿verdad? Mira, necesito que, ¿qué me vas a mandar? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés de información? ¿Qué tenés preparado? Entonces esos comandos urbanos lograban comunicarse para acá y esperar las órdenes, ¿verdad? Para el momento de ejecución de la operación, ¿verdad? Entonces, para eso servía el Cerro de Guazapa y como les decía, le sirvió al ejército, nos sirvió a nosotros, ¿verdad? Nosotros muchas veces aquí le hicimos puente a la FPL, ¿verdad? La FPL, con información que se la mandaban a los comandos urbanos de la FPL desde Chalatenango. Entonces, aquí caía el número aquí, ¿verdad? Mira, copié este número, papá. Entonces, digamos, allá lo estaba tirando, por decir, mira 10 Tango, Nicaragua, 22. Entonces, este operador de nosotros solo lo repetía para el de la FPL que estaba en San Salvador, para el comando urbano, y solo se lo estaba repitiendo, no lo estaba anotando, solo lo estaba pasando. Entonces, a veces fallaba, porque fallaba la comunicación. Repita, y entonces tenía que repetirme el número tal, repetirme y así. Entonces, ahí le va una clave, ¿verdad? Al comando urbano en ese tiempo podía haber sido de la FPL, ¿verdad? Entonces, uno como FAL aquí, le servíamos de puente. Claro, nosotros teníamos el sur, ¿verdad? Pega, pega San Salvador, ¿verdad? Pegaba cabal, ¿verdad? Enfrente, el sur allá, y la parte norte, aquí operaba la RN, la parte aquí occidente, diríamos, así atrás del Roulán, operaba el RP, ¿verdad? Entonces, así estaba distribuido el cerro de Guazapa para los camaradas que me dicen, ¿verdad? Pero si nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces nos pasó a nosotros, nos sacaron del sur, ¿verdad? Nos sacaron, ¿verdad? Que grandes operaciones, entonces nos movíamos a esta parte, ¿verdad? Muchas veces pasé yo por esa quebrada, ¿verdad? Por ese zanjón, ¿verdad? Cargando heridos para llevarlos un poco a recuperar aquí a la parte norte. Por supuesto, coordinábamos con los camaradas de la RN, ¿va? Que nos dieran chance de entrar, ¿verdad? Porque íbamos a entrar a la zona, porque nos traían correteados de aquí, de la parte del sur, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Yo por contarles, yo pasé herido cuando me hiere el velloso en el filo ese del campanario abajo. Yo pasé ese tiempo, no podíamos pasar por todo esto porque lo tenía el velloso, pero a mí me cargaron herido por toda la parte baja de allá, ¿verdad? Por aquellas planadas de Montepec que pasé, ¿verdad? Por allá pasé en una hamaca, herido de la pierna, ¿verdad? Pasé a subir por el lado del roble, herido. Ya cuando regresé, ya regresé, ¿verdad? Ya venía un poco mejor, ya un poco recuperado. Me tocó regresar, esa vez subimos por esa quebrada, ¿verdad? Ahí vi un camino también nuestro, que salíamos, íbamos por toda esa quebrada y pasábamos por ahí, ¿verdad? Llegábamos a aquella, ahí es como una hondonada, un plan más o menos por ahí, ¿verdad? Una finca. Entonces allí bajábamos, ¿verdad? Ya empezábamos a entrar por el Mangón Fez, que nosotros le decíamos, ¿verdad? Pero por todos estos lugares pasábamos con nuestros heridos, ¿verdad? Así nos tocó muchas veces, ¿verdad? Ya, pues, ya medio recuperado uno, ¿verdad? A tomar posición de luego, de nuevo al sur, ¿verdad? A seguir con la recuperación uno, ¿verdad? Ahí pasaba en el hospital uno mucho tiempo, ¿verdad? Ya en el hospital era donde subían bastantes las raciones de comida, ¿verdad? Subían las raciones de comida, pues, porque, por decir, hoy pido para el hospital, pido para 20 entre las enfermeras, doctores que habían, ¿verdad? Médicos que habían dentro del hospital, brigadistas les llamábamos nosotros a las compañeras enfermeras. Entonces, entre ellos, entonces, pero cuando habían heridos, ¿verdad? Ya había ya subían más las raciones de comida, ¿verdad? Para el hospital, ¿verdad? Porque al hospital llegaban todos los heridos. En ese caso yo, que era herido de la pierna, podía decir que era un herido leve, ¿verdad? Era leve. O sea, me iba a recuperar aquí, va. Claro, ¿verdad? Ahí habían muchos camaradas, compañeros, ¿verdad? Que habían sido lesionados también, ¿verdad? En eso. Entonces, así funcionaba, ¿verdad? Cada unidad. Entonces, ya esa ración pasaba al hospital, ¿verdad? Ya ahí tenían que pedírselo a uno todo, ¿verdad? Todo lo que uno necesitaba, ¿verdad? Los compañeros de las unidades, así era. Compañeros de las unidades de las que uno pertenecía pasaban visitándolo a uno, ¿verdad? En el lugar, ¿verdad? Pero habían otros que cuando eran amputados, heridos graves, ¿verdad? Había que evacuarlos. Entonces, ¿por qué era tan importante el Cerro de Guazapa?
porque permitía tener comunicación, ¿verdad? Entonces, de repente, cuando les digo que funcionaba en San Salvador todas las unidades de logística, era donde estaban, donde necesito que me evacúes un herido, necesito que me evacúes un herido y necesito que a tales horas, eso era un solo mensaje. Este tipo que operaba en San Salvador de logística, él abría el radio y ya tenía, él abría el radio solo para decir, ¿verdad? Aquí reportándome, vaya, fulano, indicativo, fulano, alguna novedad. Ah, copiar unos grupos. Ellos tenían como horas, a las horas que ellos salían, ¿verdad? No era que todo el tiempo se iba a estar prendido ese radio, no. Ellos tenían un radio y lo activaban cada cierto tiempo para ver si había alguna nueva indicación, alguna nueva orden, ¿verdad? Mira, necesito que me vengas a sacar tantos heridos, ¿verdad? Mañana voy a estar en una operación en Apopa, ¿verdad? Saluditos a todos sus amigos de Apopa. Luego, a rato, ¿verdad? Ahorita me estoy queriendo acabar el cerro. Voy a hacer una operación en Apopa pendiente, porque por supuesto vamos a tener baja, ¿verdad? Vamos a tener baja. Entonces te necesito pendiente porque voy a necesitar o me moves alimento o me vas a mover munición, ¿verdad? Porque también en San Salvador teníamos lugares donde habían casas de seguridad, se llamaban, donde íbamos a parar los heridos, ¿verdad? Muchos heridos. Y muchos camaradas que iban a parar al Hospital Rosales, ¿verdad? Al Hospital Rosales como civiles, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hacía? Se movía todo un equipo, había un equipo en San Salvador que se encargaba, mire, vaya a verme a Julano. Y claro, por supuesto, uno cuando llegaba herido a esos hospitales públicos en ese tiempo, por decirle, uno tenía que llegar y hacerse pasar como que estaba trabajando de repente cuando hubo un combate y le quedó un juego cruzado y ahí sale herido, ¿va? Y habían veces que muchos camaradas lo lograban descubrir, ¿va? Inmediatamente le ponían un guardión a cuidarlo, ¿va? Le ponían, como dicen, a un baboso que lo estuviera cuidando ahí. Bueno, por decirles el caso del Canelo, el Canelo va a parar al hospital Rosales como un civil, ¿verdad? Como un civil. Pero el Canelo, inmediatamente el Canelo lo estuvieron custodiando, se llamaba en ese tiempo, inmediatamente le ponían a un PN, a un guardia, a un PH, ¿verdad? Le ponían a que lo custodiara, ¿verdad? Ahí estaba. Y también este tipo de camaradas que se desertaban mucho y se presentaban al enemigo para información, ¿verdad? Ellos, ellos cada vez que habían combates, pues les voy a hablar por la falva, cada vez que habían combates en Apopa, lugares lugares así de la parte periférica de la capital, ¿verdad? Estos lugares. Entonces, estos que se desertaban de la FAL estaban en la PH y iban, como dicen, de ojos de pato, ¿va? De ojos de pato, a ver quién había entrado, a ver si hallaban algún conocido, algún guerrillero conocido. Ah, no, hombre, este fulano, ahí inmediatamente, ¿verdad? Nomás se recuperaba, ponerle las heladas y vámonos para la PH, al interrogatorio. Entonces, así funcionaba eso. La guerra era así, amigos, para todos esos amigos que son jóvenes hoy y que les interesa mucho. La guerra es así de difícil, ¿verdad? Le toca a uno ir pasando por muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas difíciles. Entonces se tiene que ir, todo ese tipo de cosas se tenían que hacer. Entonces en San Salvador se manejaba un equipo de logística, ¿verdad? Donde estaban, no se conocían los que de logística que se encargaban de, mira, necesito que me movas comida, porque sí, ¿verdad? Necesito, no sé cómo vas a hacer. Ahí tenés un presupuesto, se le daba una cierta cantidad de dinero. Necesito que me movas comida a tal lugar, ¿verdad? Al desvío de las flores, ¿verdad? De allí, de Apopa. Moveme comida para tantas personas. Ya llegaba un carro ahí vaciándose el mariachi y ya tiraban la comida, ¿verdad? Necesito que me movas munición. Esos eran otros, ¿verdad? Los de munición eran otros. Necesito que me vengas a evacuar unos heridos. Me vengas a evacuar dos heridos. Ahí venían, ¿verdad? Unos carros. Y eran, por decirles, carros en aquellos tiempos bastante nuevos, bonitos, ¿verdad? Que no sospecharan que ese carro se podía transportar herido, ¿va? Porque allí uno iba a, como dicen, si lo llegaban a descubrir que iba allí, que iba un amputado, ¿verdad? Era bien difícil, ¿va? Si lo paraban y lograban. Entonces, esa gente que operaba en la ciudad de San Salvador era como muy importante para nosotros también, porque esa gente era parte de una estructura que había en San Salvador, ¿verdad? Que se encargaba, si no hubiéramos tenido ese tipo de estructuras de logística nosotros, en la ciudad de San Salvador hubiéramos sido incapaces de poder manejar esta guerra, ¿verdad? ¿Verdad? Pero nosotros, la guerrilla tenía todo un sistema que se usaba. Saludos para un amigo de Atiquizaya, ¿verdad? Que trabajó mucho tiempo en esos tiempos, ¿verdad? Movilizando heridos.
entrándolo, ¿verdad? Ya cuando se recuperaban, ahí venían a dejarlo a uno. Entonces, amigos jóvenes, y por los que les interesa la historia, ¿verdad? Nosotros vamos de paso, ¿verdad? Al rato nos vamos de este mundo, pero quedan las historias para todos esos jóvenes de todo lo que vivimos, tanto excombatientes guerrilleros como también militares, ¿verdad? Camaradas del ejército también, porque para eso, por eso son veteranos hoy, ¿verdad? Porque si no participan en una guerra, no son veteranos de guerra, ¿verdad? Entonces, por eso es que son veteranos, ¿verdad? Eh, Varios veteranos del ejército y veteranos de la guerrilla, ¿verdad? Combatientes. Así es, mis amigos, suscríbanse a mi querido Cerro WhatsApp, amigos y amigas, regálenme like, ¿verdad? Y nos vemos en otro próximo videíto. Bendiciones.